¿Has notado que últimamente olvidas más seguido dónde dejaste las llaves? ¿O tal vez has visto a tu mamá o papá repetir la misma pregunta 3 veces en una hora? Podría ser solo el cansancio. O podría ser algo más serio, una señal silenciosa de tu cerebro pidiendo ayuda. Soy el doctor Raúl Núñez, neurólogo, y hoy quiero hablarte de algo que todos consumimos sin darnos cuenta, algo que con el tiempo se convierte en un veneno silencioso para la memoria, para el cerebro, para tu identidad. Muchos de mis pacientes adultos mayores me dicen, doctor, me siento cansado, distraído, se me olvidan las cosas, me cuesta concentrarme. Y cuando analizamos su alimentación, descubrimos algo impactante. Hay ingredientes que están consumiendo a diario, ingredientes que están intoxicando poco a poco su mente, deteriorando su memoria, aumentando el riesgo de demencia. En este video te voy a revelar cuál es ese veneno oculto, cómo daña tus neuronas y sobre todo, cómo puedes eliminarlo y reemplazarlo por alimentos que protegen el cerebro y fortalecen la memoria. Quédate hasta el final porque te daré consejos prácticos que puedes aplicar desde hoy para limpiar tu cerebro, para regenerar tus neuronas, para que tu mente funcione con más energía y claridad. Cuando las personas escuchan la palabra veneno, piensan en algo peligroso que te puede matar al instante. Pero déjame explicarte algo importante. En el caso del cerebro, los verdaderos venenos no actúan rápido. Son silenciosos, lentos, cotidianos. No se sienten de inmediato, pero con el paso del tiempo van deteriorando la forma en que el cerebro funciona. Y eso se nota en pequeñas cosas. Olvidos, cansancio mental, mal humor, dificultad para concentrarse, o esa sensación de que la mente ya no es la misma de antes. El cerebro es el órgano más delicado y exigente del cuerpo. Aunque pesa poco más de 1,5 kilos, consume casi el 20% de la energía que produces cada día. Eso quiere decir que necesita combustible constante. Y además, limpio. Cuando el cerebro recibe lo que necesita, oxígeno, agua, grasas buenas, vitaminas, funciona como un motor nuevo, rápido, fuerte, silencioso, pero cuando lo llenamos de sustancias que no necesita, azúcares refinados, aditivos químicos, exceso de sal, es como si a ese motor le echáramos gasolina sucia. El motor sigue andando, sí, pero se calienta, se oxida y se daña poco a poco. En palabras simples, el cerebro se intoxica cuando se acumulan sustancias que impiden que las neuronas trabajen bien. Estas sustancias pueden venir de lo que comemos, de lo que respiramos o incluso del estrés. Cuando comemos en exceso alimentos procesados, el cuerpo libera químicos para digerirlos y mantener el equilibrio. Con el tiempo, esos químicos se acumulan y afectan la comunicación entre las neuronas. Y cuando las neuronas no se comunican bien, se ralentiza la memoria, el pensamiento, la concentración. El resultado es que uno se siente más distraído, con la mente pesada, como si los pensamientos costaran más trabajo. Hay algo que los científicos llamamos inflamación cerebral. No es una inflamación que se vea ni se sienta como un golpe. Es un proceso interno, silencioso, que ocurre cuando el cuerpo está expuesto a sustancias dañinas todos los días. Esa inflamación hace que las neuronas envejezcan antes de tiempo, que los vasos sanguíneos que las alimentan se vuelvan más rígidos. En otras palabras, el cerebro se oxida, y cuando eso pasa, la mente se vuelve lenta, la memoria falla, y aumentan los riesgos de enfermedades como el Alzheimer o la demencia. ¿Sabes qué es lo más doloroso? Que hay señales tempranas, señales que indican que el cerebro necesita ayuda. Y muchas veces las ignoramos. Te cuesta concentrarte o leer sin distraerte. Se te olvidan nombres, fechas o tareas simples. Te levantas cansado, aunque hayas dormido bien. Sientes la mente nublada, como si no pudieras pensar con claridad. Cambias de humor con facilidad o te irritas por cosas pequeñas. Si te pasa una o varias de estas cosas, escúchame bien. No es necesariamente que estés perdiendo la memoria para siempre. Es que tu cerebro está saturado, inflamado, falto de buena energía. Pero aquí viene lo más importante. El cerebro tiene una capacidad maravillosa.
Puede limpiarse, puede regenerarse, puede recuperarse, si dejamos de darle lo que lo daña y empezamos a alimentarlo bien. Así como una planta revive cuando le das agua limpia y sol, el cerebro florece cuando lo oxigenas, lo nutres y lo liberas de los venenos silenciosos. Ahora que ya entendemos qué significa intoxicar el cerebro, te voy a hablar del enemigo número uno de la mente moderna. El peor veneno para los adultos mayores. El azúcar refinado. Sí, ese azúcar blanca que parece inofensiva. La que usamos para el café, los postres o el pan dulce. Es uno de los peores enemigos de tus neuronas. Y no solo hablo del azúcar que ves, sino también del que está escondido en casi todo lo que comemos. Jugos, galletas, cereales, pan industrial, salsas, embutidos, refrescos. Vivimos en una época donde el azúcar se ha metido en todo, y lo más preocupante es que muchos adultos mayores la consumen a diario sin saber el daño que causa. Déjame explicarte qué pasa realmente. Cada vez que comes algo dulce, tu nivel de azúcar en sangre sube rápidamente. El cuerpo, para equilibrarse, produce insulina, una hormona que ayuda a que el azúcar entre en las células y se convierta en energía. Pero cuando esto ocurre una y otra vez, el cuerpo se vuelve resistente a la insulina, y eso hace que el cerebro deje de recibir la energía que necesita. En ese momento, las neuronas se debilitan, la memoria se vuelve más lenta, la concentración disminuye. Por eso, después de comer algo muy dulce, muchas personas sienten cansancio o somnolencia. El cerebro se apaga por un rato. El azúcar refinado genera lo que los médicos llamamos inflamación silenciosa. Cada vez que la consumes en exceso, tu cuerpo reacciona como si estuviera combatiendo una infección. Y eso activa sustancias que inflaman las células del cerebro. Esa inflamación repetida durante años dificulta la comunicación entre las neuronas y acelera el envejecimiento cerebral. En palabras simples, el azúcar hace que el cerebro envejezca más rápido. Diversos estudios han demostrado que las personas que consumen mucha azúcar tienen más dificultades para recordar cosas nuevas, para concentrarse en tareas simples. ¿Por qué? Porque el exceso de glucosa daña el hipocampo, la parte del cerebro encargada de la memoria y el aprendizaje. Imagínalo así. Las neuronas intentan hablar entre sí, pero el azúcar las entorpece, como si las líneas de comunicación estuvieran llenas de ruido. Eso explica por qué, con el tiempo, muchos adultos mayores que consumen mucha azúcar empiezan a tener problemas de memoria y confusión. Y aquí viene algo aún más alarmante, lo más impactante que debes saber. Hoy se sabe que existe una relación directa entre el consumo excesivo de azúcar y el desarrollo del Alzheimer. De hecho, muchos neurólogos, yo incluido, lo llamamos la diabetes del cerebro. Porque cuando hay demasiada glucosa en la sangre, el cerebro pierde su capacidad de usarla correctamente. Y eso daña las neuronas. No significa que una cucharadita de azúcar te enferme, pero cuando el exceso se mantiene por años, las células cerebrales se vuelven menos eficientes, pierden comunicación y comienzan a morir lentamente. ¿Sabes qué es lo más peligroso? No es el azúcar que tú ves, sino el que no ves, el que está escondido en los alimentos procesados que parecen inofensivos. Por ejemplo, un yogur comercial puede tener el equivalente a 6 cucharadas de azúcar, una rebanada de pan industrial, 2 cucharadas más. Y un jugo en caja puede superar las 8 cucharadas. Si sumas todo lo que comes en un día, puede que estés consumiendo 20 o más cucharadas de azúcar sin darte cuenta. Por eso, cuando mis pacientes me dicen que no entienden por qué se sienten cansados o con la mente lenta si no comen tanto dulce, yo les explico. El azúcar se esconde donde menos lo imaginas. Estas son señales típicas que pueden indicar que el azúcar está dañando tu cerebro. Te levantas cansado aunque hayas dormido bien. Tienes antojos frecuentes de cosas dulces. Te cuesta concentrarte o recordar lo que lees. Tienes cambios de humor o ansiedad. Después de comer, sientes sueño o pesadez mental. Si te identificas con alguna de estas señales, es muy probable que tu cerebro esté pidiendo un descanso del azúcar. Pero escucha esto. La buena noticia es que el cerebro puede recuperarse.
puede regenerarse. Cuando dejas de darle lo que lo daña, la inflamación empieza a bajar, la circulación mejora y las neuronas se comunican mejor. Los pacientes que hacen este cambio me dicen: doctor, siento mi mente más clara, duermo mejor, me concentro más. Y eso ocurre porque el cerebro se desintoxica y vuelve a trabajar como debe hacerlo. Pero el azúcar no es el único veneno. Ya sabemos que el azúcar refinado es el veneno número 1, pero no es el único enemigo del cerebro. Existen otros venenos silenciosos que poco a poco deterioran la memoria, la concentración y hasta el estado de ánimo. Lo más peligroso es que muchos están presentes en los alimentos de todos los días y ni siquiera sospechamos de ellos. Por eso quiero que los conozcas, para que puedas identificarlos y reducirlos. Recuerda, el conocimiento es la mejor medicina. La sal en pequeñas cantidades es necesaria. Ayuda a mantener el equilibrio de los líquidos y a que los músculos funcionen bien. Pero cuando se consume en exceso, como ocurre en la mayoría de las dietas modernas, se convierte en un verdadero enemigo de la mente. ¿Por qué? Porque el exceso de sal endurece las arterias. Y cuando las arterias se vuelven rígidas, la sangre fluye con más dificultad, especialmente hacia el cerebro. El cerebro necesita un flujo constante de oxígeno y nutrientes. Si la circulación se reduce, las neuronas se debilitan. Eso se traduce en cansancio mental, falta de claridad y olvidos frecuentes. El problema no es solo la sal que uno echa en casa, sino la que ya viene escondida en los alimentos procesados, sopas instantáneas, pan industrial, embutidos, galletas saladas, enlatados. Un solo plato de comida industrializada puede contener la sal de todo un día. Si quieres cuidar tu cerebro, usa sal natural con moderación y compénsala con alimentos frescos ricos en potasio, como el plátano, la espinaca o el aguacate, que ayudan a equilibrar la presión y mejorar la circulación cerebral. Este es otro enemigo silencioso: las grasas trans. Están presentes en alimentos que parecen inofensivos, como galletas, pasteles, comidas fritas o margarinas. Estas grasas alteran la composición de las membranas de las neuronas. Imagínalo así. Las neuronas se comunican a través de cables muy finos, y las grasas trans vuelven esos cables más rígidos y menos conductivos. Con el tiempo, eso interrumpe la comunicación cerebral y provoca lentitud mental. Además, las grasas trans aumentan la inflamación, no solo en el cuerpo, sino también en el cerebro. Y un cerebro inflamado es un cerebro más lento y más propenso a fallar. Por eso te recomiendo que en lugar de esas grasas dañinas, uses grasas naturales. Aceite de oliva, aguacate, nueces, almendras, pescado azul como el salmón o la sardina. Estas contienen omega 3 que fortalece las neuronas y mejora la memoria. Te pongo un ejemplo que siempre uso con mis pacientes. Imagina tus neuronas como cables eléctricos. Si esos cables están cubiertos de un material flexible y sano, la señal fluye rápido. Pero si están cubiertos de grasa dañina, la señal se corta o se retrasa. Eso mismo ocurre en el cerebro cuando consumes grasas trans. Este es otro gran veneno para el cerebro, especialmente para los adultos mayores. Las bebidas azucaradas, como los refrescos, jugos industriales o té embotellado, no solo tienen grandes cantidades de azúcar, sino también colorantes y conservantes químicos que afectan la función cerebral. Estos químicos pueden alterar los neurotransmisores, que son las sustancias que permiten que las neuronas se comuniquen, y cuando eso ocurre, te sientes más irritable, más cansado o con dificultad para pensar. Además, estas bebidas roban minerales como el magnesio y el calcio, que el cerebro necesita para mantenerse estable. Si quieres cuidar tu mente, prefiere agua natural, infusiones sin azúcar o jugos naturales de fruta entera. Tu cerebro te lo agradecerá. El café natural no es malo. De hecho, en pequeñas dosis puede mejorar la concentración, pero el exceso o el mal uso sí daña. Muchos adultos mayores toman café todo el día para mantenerse despiertos, sin saber que eso altera el sueño y aumenta la ansiedad. Cuando el cerebro no descansa bien, no puede repararse ni limpiar las toxinas acumuladas durante el día, y eso, a la larga,
produce fatiga mental y olvidos. Si te gusta el café, tómalo solo por la mañana y evita combinarlo con azúcar o cremas artificiales. 1 o 2 tazas al día son suficientes. Este tipo de alimentos contienen conservantes llamados nitritos y nitratos, que cuando se consumen en exceso forman compuestos tóxicos que pueden afectar el cerebro. Además, estas carnes tienen demasiada sal y grasa saturada, lo que endurece los vasos sanguíneos y reduce el flujo cerebral. Si te gustan, consúmelas de vez en cuando, pero prefiere siempre las carnes frescas y magras, como pollo, pescado o pavo, cocinadas al vapor o a la plancha. Hago una pausa para invitarte a suscribirte a mi canal y dejar un comentario para más contenido como este, porque lo que viene ahora puede cambiar tu vida. Ahora que sabes cuáles son los principales venenos, quiero enseñarte algo muy importante. ¿Cómo puedes limpiar tu cerebro de manera natural? Sin pastillas, sin productos milagrosos. El cuerpo tiene mecanismos maravillosos para desintoxicarse, pero hay que ayudarlo con hábitos correctos. Y lo mejor es que todos estos consejos son simples, gratuitos y efectivos. El agua es el limpiador natural del cuerpo. Ayuda a eliminar toxinas, mejora la circulación y permite que las neuronas trabajen con más oxígeno. Pero hay una forma especial de hacerlo. Empieza tu día con un vaso de agua tibia. Eso activa el sistema digestivo y mejora el flujo cerebral. Evita beber grandes cantidades de golpe. Prefiere hacerlo en pequeños sorbos durante el día. Tu cerebro necesita agua constante, no solo cuando tienes sed. El cerebro también se limpia desde el plato. Hay alimentos con un poder natural para eliminar toxinas y reducir la inflamación. Entre ellos están las frutas rojas, arándanos, uvas, moras, ricas en antioxidantes que protegen la memoria. Las verduras verdes también son poderosas. Espinaca, acelga, brócoli, col rizada. Ellas limpian la sangre y oxigenan el cerebro. La cúrcuma es una especia que reduce la inflamación cerebral. Es uno de los secretos mejor guardados de la medicina natural. Los frutos secos aportan omega 3 y vitamina E. Nueces, almendras, semillas de chía. La manzana y la zanahoria limpian la sangre y regeneran las neuronas. Cuanto más colorido sea tu plato, más variedad de antioxidantes estarás dando a tu cerebro. Dormir no es solo descansar. Es el momento en que el cerebro se limpia. Durante el sueño profundo se activa un sistema llamado linfático, que literalmente lava las toxinas acumuladas en el día. Si duermes poco o mal, esas toxinas se quedan en el cerebro. Y eso puede afectar la memoria, el humor y la concentración. Por eso, dormir entre 7 y 8 horas es una de las mejores formas de mantener la mente joven. El movimiento es el oxígeno del cerebro. No hace falta ir al gimnasio. Caminar 20 o 30 minutos al día es suficiente. Cuando te mueves, la sangre fluye mejor, las arterias se mantienen flexibles y el cerebro recibe más nutrientes. El ejercicio diario también ayuda a liberar endorfinas, que son las sustancias del bienestar, y reducen el estrés, otro gran enemigo de la memoria. Así como la comida puede intoxicar el cuerpo, el estrés puede intoxicar la mente. Por eso, todos los días, dedica unos minutos a respirar profundo, escuchar música suave o simplemente estar en silencio. La calma permite que el cerebro se reorganice. Cuando la mente está tranquila, las conexiones neuronales se fortalecen, y una mente calmada siempre recuerda mejor. Ahora que ya sabes cuáles son los principales venenos del cerebro, el azúcar, las grasas trans, el exceso de sal, las bebidas ultraprocesadas, quiero enseñarte algo muy importante. No se trata de vivir con miedo, sino de saber reemplazar lo dañino por lo que nutre. Tu cerebro no necesita prohibiciones, necesita buen combustible. Y ese combustible está en los alimentos naturales que la tierra nos da. Las frutas y verduras frescas son los mejores aliados del cerebro. Contienen antioxidantes, vitaminas y minerales que eliminan toxinas y mantienen las neuronas jóvenes, en especial las frutas de colores intensos, como los arándanos, las moras, las uvas y las granadas. Contienen compuestos que protegen al cerebro del envejecimiento.
Estas frutas ayudan a mejorar la memoria y la circulación cerebral. Por eso, recomiendo comer al menos una porción de frutas rojas o moradas al día, y no olvides las verduras de hojas verdes: espinaca, acelga, brócoli, col rizada. Ellas limpian la sangre, oxigenan el cerebro y reducen la inflamación. El cerebro está formado en gran parte por grasa, pero no cualquier grasa. Las grasas buenas son las que mantienen flexibles las membranas de las neuronas y facilitan que se comuniquen entre sí. Puedes encontrarlas en aceite de oliva extra virgen, aguacate, pescados azules como el salmón, sardina o caballa, nueces, almendras, semillas de chía o linaza, una cucharada diaria de aceite de oliva o un puñado pequeño de frutos secos. Puede marcar una gran diferencia en la memoria con el tiempo. Las personas que incluyen estas grasas en su dieta tienen menos riesgo de demencia y mejor rendimiento mental. Los cereales integrales como la avena, el arroz integral o la quinoa liberan energía lentamente, manteniendo estable el azúcar en la sangre. Esto es clave para el cerebro, porque las neuronas necesitan glucosa, pero en pequeñas dosis y de forma constante. Además, las legumbres como los frijoles, lentejas y garbanzos aportan proteínas vegetales y hierro que ayudan al cerebro a mantenerse activo y alerta. No te estoy diciendo que nunca más pruebes algo dulce. El cerebro también disfruta de un toque de dulzura, pero debe venir de fuentes naturales. Puedes reemplazar el azúcar refinado por miel natural, en pequeñas cantidades, dátiles o pasas para endulzar postres, stevia pura, no las versiones procesadas, frutas maduras como el plátano o la manzana rallada. Estos endulzantes no provocan picos de glucosa y además aportan vitaminas y antioxidantes. El agua, como ya dijimos, es esencial, pero también existen infusiones naturales que ayudan al cerebro. El té verde, por ejemplo, contiene antioxidantes que mejoran la concentración y reducen el daño celular. Y el té de romero es un estimulante natural de la memoria. Desde la antigüedad se decía, el romero es para el recuerdo. Y hoy la ciencia lo confirma. Sus compuestos mejoran la circulación cerebral y la claridad mental. No solo importa qué comes, sino cómo lo comes. Cuando comes apurado o con preocupación, el cerebro no digiere bien ni asimila los nutrientes. Por eso, come despacio, mastica bien, agradece los alimentos y evita distracciones mientras comes. El cerebro reconoce la calma como una señal de bienestar, y en ese estado absorbe mejor lo que le das. La digestión tranquila también es parte de la salud mental. El cambio no está en dejar de comer, sino en elegir con conciencia. Cada vez que escoges algo natural en lugar de procesado, le das vida a tus neuronas. No es una dieta, es una forma de amar tu cerebro. Y el amor verdadero se demuestra con pequeños actos cada día. Hasta ahora hemos hablado de la comida y los hábitos físicos, pero hay algo igual de importante: las emociones. Porque el cerebro no solo se alimenta de lo que comes, también se alimenta de lo que sientes, y te lo digo con toda claridad. El estrés, la tristeza y la preocupación constante son tan dañinos para el cerebro como el azúcar o las grasas malas. Cuando vives preocupado o en tensión, tu cuerpo produce una hormona llamada cortisol. En pequeñas cantidades es normal, pero cuando el estrés se vuelve parte de tu vida diaria, el cortisol se mantiene alto y empieza a dañar las neuronas, especialmente en el área de la memoria. Por eso, las personas que viven con estrés crónico suelen tener olvidos, fatiga mental y dificultad para dormir. El cerebro bajo estrés no puede concentrarse ni almacenar recuerdos nuevos. Está ocupado sobreviviendo. Pero escucha esto. La buena noticia es que hay formas sencillas de desintoxicar la mente. No necesitas medicinas, solo momentos de calma cada día. Aquí tienes algunas prácticas muy simples. Respira profundo varias veces al día. Camina al aire libre durante 15 minutos. Escucha música tranquila. Ora o medita unos minutos en silencio. Agradece por 3 cosas cada mañana. Estas acciones reducen el cortisol.
y activan la serotonina, la hormona del bienestar. Y cuando el cuerpo produce serotonina, las neuronas se comunican mejor, la mente se aclara y el ánimo mejora. Siempre le digo a mis pacientes, el cerebro no puede curarse en medio del ruido. Necesita momentos de quietud. Igual que una flor necesita sombra y agua para no marchitarse. No se trata de no tener problemas, sino de no dejar que los problemas vivan dentro de ti todo el tiempo. Unos minutos de respiración profunda al despertar pueden ser tan poderosos como cualquier medicamento. Reír, cantar, abrazar, compartir, tener fe. Son actividades que liberan dopamina y oxitocina, dos sustancias que fortalecen la mente y protegen las neuronas. Una persona que ríe a diario, que agradece y que ama, tiene menos riesgo de demencia, porque su cerebro se mantiene activo, estimulado y feliz. La ciencia lo ha comprobado. La felicidad también es medicina cerebral. No necesitas cambiar tu vida entera de golpe. Solo da pequeños pasos. Cambia un alimento procesado por uno natural. Toma un vaso de agua al levantarte. Camina un poco cada día. Sonríe más. El cerebro responde rápidamente a los buenos hábitos. En cuestión de días notarás más energía, más claridad y mejor ánimo. Y lo más hermoso es que sentirás que vuelves a ser tú mismo. Si tú o tu mamá o papá han notado olvidos frecuentes, si sientes que la mente ya no es la misma, si te preocupa el riesgo de Alzheimer o demencia, déjame decirte algo. Todavía hay tiempo. Todavía puedes proteger tu cerebro. No estás solo en esto y no estás indefenso. Cada pequeño cambio cuenta. Reducir el azúcar, tomar más agua, comer frutas y verduras frescas, incluir frutos secos en tu dieta, tomar té verde o té de romero, moverte cada día, respirar con calma, reír más, abrazar a los que amas. Estos no son solo consejos, son formas de amar tu cerebro, de proteger tu memoria, de cuidar tu identidad, porque tu cerebro merece estar limpio, fuerte y feliz. No importa la edad que tengas, tu mente puede seguir aprendiendo, recordando, soñando. Si después de escucharme, decides cuidar tu mente con más conciencia, si comienzas a reducir los venenos y a alimentar tu cerebro con lo que lo fortalece, te aseguro que en poco tiempo notarás la diferencia. No esperes sentirte mal para empezar a cuidarte. Hazlo ahora, porque tu cerebro, tu memoria, tu vida lo merecen. Comparte este video con alguien que amas. Podría ser la señal que necesita para empezar a cuidar su mente. Deja un comentario. ¿Qué cambio harás primero? ¿Reducir el azúcar? ¿Tomar más agua? ¿Incluir más frutas y verduras? Me encantaría saber. Y si este contenido te ayudó, suscríbete a mi canal para más información que protege tu cerebro. Yo soy el Dr. Raúl Núñez, neurólogo, y te invito a que cada día hagas algo pequeño por tu cerebro, porque ese pequeño gesto se convertirá en tu mejor medicina. Cuida tu mente, cuida tu memoria, cuida tu vida.